Respecto del conflicto ruso-ucraniano, es importante que entendamos primero, y partiendo de una premisa moral, ninguna guerra es aceptable y ninguna guerra es buena de ningún tipo. ¿Vale? Ahora, dejando de lado estos argumentos de bondad y maldad, es decir, argumentos morales, el análisis de un conflicto internacional de este calibre, que es histórico en el sentido de que hace muchos años en Europa no se tenía un conflicto de esta magnitud, aunque hubiera algunos conatos de guerras civiles y ya conflictos también incluso en la región, tanto en Crimea y en específico en la región de Donbass, ahí en mismo Ucrania. Es importante que entendamos que se trata de un conflicto que tiene una complejidad, la cual es muy difícil de analizar de bote pronto o creer que es un elemento únicamente de bondad o de maldad de Vladimir Putin o por otro lado en reacción a Estados Unidos. Sí, efectivamente tiene mucho que ver las potencias hegemónicas, las potencias occidentales a través de la OTAN y las presiones que ejercen en la región para que se unan a la OTAN y por otro lado también la presión de los rusos en el sentido de poder mantener el control sobre los gobiernos ucranianos y sobre esta población. Hay toda una ideología rusa que supone que los ucranianos y los rusos son uno mismo y bueno, históricamente tiene cierto grado de lógica. Sin embargo, bueno, pues Ucrania es un país soberano, independiente, miembro de la Unión Europea. Sin embargo, no ha podido adherirse a la OTAN porque también subyace un conflicto interno en la región del este. Ya en 2014 hubo conflictos muy fuertes, como ya lo mencionaba, en la región de Donbass, dando lugar a dos repúblicas populares que ahora en 2022 Vladimir Putin reconoce porque pues bueno, de alguna manera también así conviene sus intereses. Sin embargo, y más allá de todo el relato que de alguna manera se sigue desarrollando, me interesaría dejar algunas notas respecto de lo que creo que necesitamos estar pendientes y analizar para ver cómo se va desarrollando el conflicto y en todo caso poder entender de mejor manera este tipo de fenómenos más allá de la calificación que les decía, ¿no? Moralmente no hay ninguna justificación para que una guerra sea validada. Entonces podemos hablar de cuestiones económicas, es decir, desde las sanciones que las potencias occidentales van a estar tratando de imponerle o le están imponiendo a los rusos, desde cuestiones también financieras, las relaciones económicas y las dependencias económicas que se tienen del resto del mundo para con Rusia. Rusia también es una potencia económica importante, entonces este tipo de reacciones, este tipo de sanciones van a ser relevantes para que veamos cómo se va desarrollando el conflicto. Otro de los aspectos importantes son los aspectos políticos, en dos sentidos. Uno, ¿qué es lo que pasa al interior de Ucrania? ¿Quién se apodera o quién se queda con el poder en Ucrania si logran deponer a Zelensky? O si en todo caso hay una intervención importante de la OTAN o se llega a algún acuerdo diplomático, ¿no? Esta es la otra parte, la parte diplomática. Y en un tercer plano podemos ver las cuestiones militares, cuál es la ubicación, cuáles son las bases militares, las zonas que toman, los puertos como Odessa, que ya está tomando los rusos. Kiev es importante, la capital ucraniana para la cuestión militar. Sabemos que el este y el sur de Ucrania básicamente tienen ya un control importante los rusos con la invasión y sobre todo la respuesta militar de la OTAN. Es decir, si la OTAN en algún momento llega a intervenir, que hasta el momento no lo ha querido hacer ni Estados Unidos, y esto le ha dado pauta a los rusos a poder tener una invasión en el corto plazo. Y por otro lado, y no menos importante, el aspecto humanitario, los refugiados, los recursos con los que cuenta la gente en Ucrania y cómo van a estar mucha gente exiliada, va a haber una crisis humanitaria importante. Entonces, ¿cómo se desarrolla esto? Va a depender, son algunas de las variables que vale la pena ir analizando. No hagamos anticipaciones y decir que entonces Rusia se va a convertir o que Vladimir Putin es el nuevo Hitler o alguna cosa de ese tipo, ¿no? O sea, me parece que tenemos que ser prudentes en el análisis, tenemos que ir viendo cómo se desarrolla, sobre todo lo hablo desde la perspectiva de la ciencia política y como una de las disciplinas de la ciencia política, las relaciones internacionales. Es bien importante que seamos prudentes, que entendamos
que son procesos, no contamos con información completa, no contamos con información de primera mano, seamos cautos con los medios de comunicación que consumimos, seamos muy cautos y veamos, digamos, declaraciones directas, leamos lo que dicen en sus declaraciones directas los principales líderes mundiales, no nos vayamos con lo que dicen los noticieros sensacionalistas, con lo que dicen analistas que no necesariamente entienden del tema y que solamente quieren vender la nota. Ahora es importante como científicos sociales que tengamos la calma y que tengamos la capacidad de análisis para seguir viendo estas variables y a partir de ello poder entender mucho mejor un conflicto histórico en la zona de Europa. Muchas gracias.